la podéis ver para conocerla en la página web de la Unión de Mujeres Evangélicas. La última revista acaba de salir, sé que yo ni siquiera la tengo todavía, pero sé que se está empezando a distribuir. Para las que sois socias la recibiréis automáticamente. Así que animaos a apuntaros a la UDE. Es una entidad interdenominacional en España, en todas las regiones. Gracias.
Buenas tardes a todas. Juntas de nuevo en esta tarde para seguir escuchando a nuestro hermano Pablo Martínez sobre el lema que hemos escogido para este retiro un poco especial acerca de no os amoldéis sino transformaos, que está basado en el texto de Romanos 12:2, en el que nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Podemos pensar que quién es suficiente para poder llegar a esa transformación. El apóstol Pablo en Filipenses 2, 12 y 13 nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es Él el que comenzó en nosotros la buena obra y tenemos la promesa de que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no estamos solas frente a esa realidad de transformados, sino que Él es el que está ayudándonos en eso. Así que dispongámonos a escuchar nuevamente lo que el Señor nos quiere decir a través de nuestro hermano. Así que adelante, Pablo. Gracias. Leo en el primer libro de Samuel 8, versículos 1 al 11 y 18 a 22. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Hasta aquí la lectura para hoy. Bien, gracias por la lectura y vamos a seguir con nuestra segunda sesión esta tarde bajo el lema general: no os adaptéis, no os amoldéis, sino transformaos.
Esta mañana hemos visto la fe fuerte que sabe decir no. Un ejemplo a seguir, a imitar, los amigos de Daniel. Y esta tarde vamos a ver exactamente lo contrario. Una fe débil que se deja arrastrar. Un ejemplo a evitar. Por la mañana un ejemplo a seguir, ahora un ejemplo a evitar. Y si por la mañana considerábamos un ejemplo personal de personas aisladas, aunque fueran 3, ahora vamos a ver un ejemplo colectivo, el ejemplo de grupo. Y pensé que esto era importante hacerlo, teniendo en cuenta que hablamos no solo a creyentes individuales que nos movemos en el mundo, sino también como iglesia, que tenemos que afrontar el reto que nos toca vivir. Por tanto, vamos a estar considerando este ejemplo a evitar desde el punto de vista colectivo. Y esta mañana veíamos una fe íntegra, una fe que sabe poner límites a la tolerancia, sabe decir no, una fe que rechaza el sincretismo, los ídolos, y una fe que es radical, pero no extremista. Y veíamos cómo el resultado final de todo esto era una santidad atractiva que llevaba a un testimonio poderoso. Bien, vamos a entrar de lleno en el tema de esta tarde. Si tuvierais que resumir el Sermón del Monte en una sola frase, ¿qué diríais? ¿Cómo lo haríais? No es fácil. Pero hay un versículo, Mateo 6:8, que constituye, en mi opinión, un formidable resumen de todo el Sermón de la Montaña. Y porque son palabras de Jesús, he querido empezar la sesión de esta tarde con este texto. Dice el Señor: no os hagáis, pues, semejantes a ellos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Creo que con esta frase el Señor Jesús resume toda esta enseñanza contracultural, sorprendente, llena de paradojas y de afirmaciones extraordinarias. No os hagáis como ellos. Es un anticipo de Romanos 12:2. Bien, esta tarde vamos a estar considerando estas dos partes del versículo 2 de Romanos. Primero, no os amoldéis, y después vamos a considerar el transformaos. No os amoldéis. Y le he puesto como subtítulo a este primer aspecto: no somos llamados a ser normales, sino santos. Después os explicaré esta expresión un poco misteriosa de que no somos llamados a ser normales, que a alguien le puede parecer un poco extraña. Vamos a considerar, antes de entrar en el texto de Primera de Samuel 8, cómo el mundo nos amolda, cómo ocurre este proceso de dejar su molde, su sello, su impronta en nosotros. ¿Recordáis esta mañana en el texto de Santiago cómo hablaba de mancha, guardarnos del mundo, guardarnos sin mancha del mundo? Bien, estamos en época de pandemia y yo voy a usar la palabra contagio. ¿Cuáles son los mecanismos de contagio? Los mecanismos por los cuales el mundo nos transmite su forma de ser. Y vamos a tener un ojo puesto en el texto que hemos leído de Primera de Samuel. Yo quiero sugeriros que hay 3 grandes mecanismos de contagio, formas por las cuales el mundo nos va moldeando. Las 3 pueden ocurrir simultáneamente, pero creo que es interesante aislarlas, identificarlas.
En primer lugar, un mecanismo de imitación, Algo de esto decíamos esta mañana al hablar del camaleonismo, de los creyentes camaleones o no creyentes, la gente que quiere pasar desapercibida. El mecanismo de imitación se resumiría con la frase quiero ser como ellos. Yo quiero ser como ellos, no quiero ser distinto. Fijaos que este es exactamente el argumento explícito del pueblo en 1 de Samuel 8. Danos rey. ¿Y cuál era su razón? ¿Cuál era su explicación? Dios les había prometido rey. Israel no estaba pidiendo nada que no le correspondiera. Anteriormente Dios había prometido un rey. ¿Qué es lo que iba mal? ¿Por qué esta petición desagradó a Dios y a Samuel? ¿Qué estaba mal en esta petición? El motivo. La motivación era ser como todas las naciones. Versículo 5, y por si fuera poco, luego en el versículo 20 vuelven a repetirlo. No, danos rey porque queremos ser como todas las naciones. El mecanismo de imitación, de no desentonar, de no ser diferentes, ser lo más parecidos posible. El segundo mecanismo es el de presión y se resumiría con la frase yo quiero, pero es que no puedo dejar de ser como ellos. Es el río que nos arrastra, la corriente. Aquí no es tanto el deseo, yo lo quiero, sino yo quisiera ser distinto, pero no puedo. El río nos arrastra, la corriente, la presión. Y el tercer mecanismo, que es un mecanismo muy sutil y muy peligroso, muy frecuente en nuestros días, es el mecanismo de la acomodación. No me doy cuenta que soy como ellos. Vamos a repasar. La imitación, quiero ser como ellos. La presión, no puedo dejar de ser como ellos, como el mundo. En la acomodación es que no me doy cuenta y me hago como el mundo, me hago como ellos. ¿En qué consiste el fenómeno de la acomodación? Es un fenómeno que nos ocurre constantemente en la vida diaria. Cuando uno entra en una habitación con un cierto olor, vamos a poner pues un buen olor, preferible a un mal olor, de entrada nos sorprende agradablemente, o si es un mal olor, desagradablemente. Pero al cabo de 10 minutos, de 15 minutos, ¿qué ha ocurrido con este olor? Que ya no lo percibimos, por lo menos con la misma intensidad. Y si pasáramos 3 horas dentro de aquella habitación, el olor ya no lo percibiríamos en absoluto. ¿Por qué? Porque el sentido del olfato, la membrana, lo que se llama la pituita, tiene un nombre simpático, la pituita del olfato, se ha acostumbrado, se ha acomodado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el gas, de ahí el gran peligro de la intoxicación por gas, que ocurre sin que nos demos cuenta porque nos acomodamos. Esto es exactamente lo que ocurre con algunos creyentes. No nos damos cuenta que el mundo nos está influyendo y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco nos vamos haciendo como ellos. Imitación, presión o acomodación. Probablemente cada uno de nosotros se identificará con su enemigo. Y mi pregunta, mi sugerencia de reflexión personal esta tarde para ti, hermana, es ¿cuál es tu mecanismo de contagio más peligroso para ti de estos tres? ¿Con cuál de estas tres frases te sientes más identificada? ¿Quiero ser como ellos? ¿No puedo dejar de ser como ellos? No me doy cuenta que soy como ellos. Hemos visto el ejemplo negativo del pueblo de Israel, como tienen todas las naciones. En el caso del pueblo, el mecanismo de contagio era claro, era el mecanismo de
copia, de imitación. Por cierto, vemos ahí el episodio triste en los primeros versículos de que los hijos de Samuel no seguían por los caminos del Señor. Versículo 5, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Siempre me ha sorprendido este versículo, digo esto entre paréntesis, por cuanto Samuel, el concepto que sabemos de él es que fue un hombre de Dios, un profeta que agradó al Señor y que fue temeroso de Dios toda su vida, y sin embargo sus hijos no siguieron en los caminos del Señor. Entendemos que los hijos de Elí no siguieran en los caminos del Señor porque Elí fue un padre excesivamente permisivo. Se nos dice que Elí no les estorbó, pero en el caso de Samuel no se nos dice. Y creo que ahí la palabra de Dios es sabia, es un bálsamo, es un consuelo en cierto sentido saber que a un hombre de Dios como Samuel, sus hijos no siguieron por los caminos, por lo menos en este momento. Y es que, como hemos dicho tantas veces, la fe es una experiencia personal e intransferible. Bien, hemos de identificar nuestros puntos débiles, cómo nos influye el mundo. Cuidado con querer ser como todas las naciones. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es una conducta normal? Muy interesante que el concepto de normalidad es un concepto estadístico. Lo normal es lo más frecuente. Lo normal es lo que todos hacen. De manera que cuando una cosa se empieza a repetir muchas veces, se convierte en normal. De tal manera que la normalidad no es sinónimo, no es criterio de correcto, bueno o recto. Lo normal no es lo recto necesariamente. Lo que todos hacen no es necesariamente lo correcto. Es por esto que os decía esta frase poco sorprendente de que no somos llamados a ser normales, sino santos. Quisiera leer las declaraciones de un filósofo polaco. Hace bastantes años, cuando las escribió, tuvo una gran intuición. En 1973, y a pesar de vivir en aquella época en un contexto marxista, el filósofo Kolakowski tuvo unas frases muy interesantes. La cristiandad efectúa ensayos de adaptación insensatos, necios, a fin de no ser engullida por sus enemigos. Trata de adoptar los colores de su entorno con la esperanza de salvar su vida, de perpetuarse, que el cristianismo no se muera, que el cristianismo siga en medio de este mundo secularizado. Así nació la teología liberal, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Vamos a darle una ayudita a Dios y vamos a descafeinar un poco el cristianismo, quitando todo lo sobrenatural. Los milagros fuera, que esto a la gente racionalista del siglo XVIII, uy, los milagros la gente hoy no los acepta. Vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro, vamos a quedarnos con un cristianismo que encaje con la forma de ser de este siglo. Esta es la esencia de la teología liberal, esta es la esencia de lo que describe este filósofo aquí. Y fijaos lo que dice, en realidad así el cristianismo lo que hace es perder su identidad, que consiste justamente en la separación entre lo que es santo y lo que es profano. Como dirían los jóvenes en nuestros días, Kolakowski la clavó. La clavó. No puede haber una descripción más exacta. En la medida en que los creyentes, la iglesia local o la iglesia en general, se esfuerza para no desentonar del mundo y ser lo más normal posible, está perdiendo su identidad, y la identidad de la iglesia es la santidad. La identidad de la iglesia es su santidad. La imagen de Cristo en nosotros es nuestra meta, y la santidad es precisamente reflejar
la imagen de Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros. Me imagino que el versículo de Pablo a los Gálatas será muy relevante para vosotras como mujeres, especialmente las que habéis tenido la oportunidad de quedar embarazadas y tener un hijo y detectar cómo el embrión, el ser que va creciendo poquito a poco en el vientre hasta que finalmente llega al momento de madurez, el momento del parto. ¿Recordáis aquel versículo de Pablo a los Gálatas? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ser santo es ser apartado, distinto, y ello requiere firmeza para ir contracorriente. Firmeza para ir contracorriente. ¿Habéis visto alguna vez a los salmones? Por ejemplo, en Asturias, los ríos trucheros de Asturias, remontar el río para desovar, van contracorriente. Necesitamos cristianos salmones. Necesitamos ser salmones como creyentes, aprender a nadar contra la corriente, contra este tsunami ético, moral que se nos viene encima. Nuestra identidad está en la santidad e implica no ser normales en el sentido de hacer lo que todos hacen. Hemos de aprender a nadar contracorriente. Permitidme cerrar este subpunto diciendo que la obediencia es una decisión basada en razones. La obediencia es una decisión basada en razones. Cuando la obediencia es ciega o impuesta, no lleva a ningún sitio. Este es un problema que tienen muchas veces los jóvenes hijos de creyentes. Muchas veces la juventud criada en un ambiente cristiano se acerca a la ética cristiana con la pregunta ¿por qué no? ¿Por qué no? El enfoque, como recordábamos esta mañana con los amigos de Daniel, ha de ser exactamente el opuesto. No, ¿por qué? Estos son los dos grandes enfoques ante la ética cristiana. ¿Por qué no? El otro enfoque, el de la santidad, es no, ¿por qué? Esto es lo que hizo José cuando fue asediado sexualmente por la mujer de Potifar. No, ¿por qué? José tenía sus razones, dos grandes razones, la fidelidad a su amo y la fidelidad a su Señor. Y los amigos de Daniel, como veíamos esta mañana, a Nabucodonosor decían, es que ni hemos de responderte, ni siquiera te hemos de responder. No, ¿por qué? Será mucho más fácil ser santo, obedecer, no dejarnos arrastrar por la corriente, ni acomodarnos, ni tener el camaleonismo si tenemos argumentos. Y esto es lo que nos lleva al otro subpunto. Estamos todavía en el no os amoldéis. A la forma del mundo. A la forma del mundo. Si queremos estar firmes, ser salmones que nadan contra corriente, debemos conocer el espíritu de la época. Debemos conocer los valores y los ídolos de este mundo. Lo que Pablo describe como él lo define en una sola palabra, el mundo. Otras versiones dicen la forma de ser de este siglo. En realidad, en el original griego es una sola palabra. No os adaptéis a este mundo. Así de sencillo, a este siglo. No es casualidad que en filosofía se hable del espíritu del tiempo, o también se puede traducir esta palabra alemana Zeitgeist como el fantasma de la época. Cada época tiene su fantasma, el espíritu del tiempo, su moda, y este fantasma se va colando por todas partes, por todas las rendijas. El fantasma del tiempo, el Zeitgeist de los alemanes, penetra y nos va intoxicando, nos acomodamos, nos va presionando y vamos imitando. Su presencia es invisible, pero su influencia es bien perceptible. Presencia invisible es un espíritu, es un fantasma, pero su influencia es bien perceptible.
Y el espíritu del tiempo, el espíritu de la época, se comporta como una fuerza seductora que nos enreda y que nos engaña. Dentro de un momento veremos cómo, con qué ídolos. El nuevo nacimiento nos ubica en una nueva esfera, la esfera de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero la Iglesia y el cuerpo de Cristo no es exactamente el cielo todavía. De tal manera que la vida cristiana no transcurre en una esfera celestial, sino terrenal, aún dentro de la Iglesia y sobre todo dentro del mundo. No vivimos en un quirófano con un ambiente de asepsia moral. No vivimos en un quirófano, sino en una mina de carbón. No os olvidéis de esto, hermanas. No vivimos en un quirófano, sino en una mina de carbón. El barro del camino nos mancha a diario, como leíamos en Santiago, porque el mundo, con sus ídolos, nos está presionando constantemente e interfiere en nuestro proceso de santificación, de transformación que veremos después. ¿Recordáis Hebreos 12? Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué pecado? El que nos asedia, el que nos rodea, el que nos está haciendo un asedio como el que sitia una ciudad. ¿Qué manera más bonita el autor de Hebreos de definir lo que es el pecado? Es el ejército que nos asedia, el pecado que nos asedia. Por ello, debemos conocer estos ídolos. Vamos entonces a considerar cómo el espíritu fuera de nosotros, el espíritu de la época, batalla contra el Espíritu Santo que actúa dentro de nosotros. Vamos a intentar discernir estos fantasmas de la época a fin de no ser contaminados por el mundo. Los ídolos contemporáneos. Vamos a un último subpunto en este todavía no os conforméis, no os amoldéis, no os adaptéis. Los ídolos contemporáneos, algo de esto empezábamos a ver esta mañana con la tolerancia, el sincretismo, etc. Los ídolos contemporáneos los podríamos resumir con un triángulo. Si estáis tomando notas, os animo a que dibujéis un triángulo con los lados más o menos iguales, triángulo equilátero. Dentro de este triángulo, en el centro, pondremos el ego. El ego. Llamamos a este triángulo el triángulo egoísta. El punto de partida de los ídolos y de las ideologías de este mundo está en el ego y gira en torno a mis derechos. A mis derechos. Triángulo, el triángulo egoísta, el ego en el centro, gran titular, mis derechos. Así sería el titular de los ídolos. Si tuviéramos que hacer un periódico monográfico de los ídolos de nuestra sociedad, se titularía Mis derechos. Y podríamos resumir este triángulo en 3 afirmaciones. En cada vértice ponemos uno de los ídolos. Vamos a poner en la base de abajo, mi derecho a ser yo mismo. Yo tengo derecho a ser yo mismo, que refleja el gran ídolo del individualismo. El individualismo. Mis intereses, mi vida, mis sueños, yo, y si queda algo, un poquito para mí. El individualismo a ultranza, uno de los males más tremendos de nuestra sociedad. En esto están de acuerdo tanto sociólogos cristianos como sociólogos pensadores no cristianos. En segundo lugar, mi derecho a ser feliz, el hedonismo, mi derecho a ser feliz. ¿Es que acaso no tengo derecho a vivir una vida feliz? Todo el mundo tiene derecho a la felicidad.
Y fijaos cómo va sonando esto de legítimo, de saludable, de sano, incluso de santo. ¿Es que acaso no tengo derecho a ser yo mismo? ¿Es que acaso no tengo derecho a ser feliz? Pero subimos un poquito en el triángulo y llegamos al último vértice, el que está arriba, mi derecho a decidir en todo. La autonomía absoluta. Mi derecho a decidir en todo. La autodeterminación 100%. ¿Por qué está teniendo tanto éxito la llamada ideología de género? Porque es una auténtica borrachera de autonomía absoluta. Mi derecho a decidir el sexo, mi derecho a decidir el género, mi derecho a decidir los genes, mi derecho a decidir todo. Todo, es que lo puedo decir todo. ¿A quién no le gusta esto? Por esto la ideología de género es tan popular y esto está siendo perfectamente aprovechado por las ideologías políticas, los partidos políticos en nuestros días. ¿A quién le amarga un dulce si me dan la vida a la carta, si puedo escoger todo? Estos son los ídolos de nuestros días. Pero fijaos que todo esto va revestido por el diablo de un lenguaje aparentemente correcto. Premisas que parecen legítimas, las medias verdades que son mentiras. Porque el diablo es un gran especialista en citar la palabra a medias y sacar el texto fuera del contexto. Por supuesto que Dios quiere que seamos nosotros mismos, pero no bajo el precio de un individualismo feroz. Por supuesto que Dios quiere que seamos felices, pero la meta de esta vida no es ser feliz a toda costa. Y por supuesto que Dios quiere estimular nuestra decisión que decidamos, pero no en todo. Hay unos límites. La transformación del Espíritu Santo va justo en la línea contraria. Su punto de partida no son mis derechos, sino mis necesidades. No son mis derechos, sino mis necesidades. No es el triángulo egoísta. Gira en torno a Cristo, no en torno a mí mismo, porque para mí el vivir es Cristo. Y no estamos hablando de un triángulo egoísta, sino de un triángulo cristocéntrico. Para mí el vivir es Cristo. Y lo que ahora vivo ya no lo vivo en la carne, sino que lo vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y la meta del triángulo cristocéntrico, la meta de la transformación, como antes apuntábamos, el objetivo de mi vida no es sentirme cada día más feliz, sino ser cada día más santo, cada día más como Cristo. Bien, vamos a dedicar los últimos minutos a la segunda palabra, transformaos. No os asustéis que he avanzado ya mucho en el tiempo y no nos quedan más de entre 5 y 7, 8 minutos. No os amoldéis, transformaos. La dinámica de la transformación. La palabra transformaos que aparece en Romanos es en el original metamorfosis. Metamorfosis. La metamorfosis habla de un cambio radical. Es interesante que esta palabra, metamorfosis, solo aparece en otras 2 ocasiones en el Nuevo Testamento, es decir, en total 3. Las otras son la transfiguración, cuando Cristo se transformó, la palabra es se transfiguró, se transformó, es la misma palabra. Y en 2 de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Recordáis lo que decíamos antes, por el Espíritu. Como decíamos esta mañana, la capacitación de Dios por el Espíritu superior que pone dentro de nosotros. Estamos hablando de un proceso sobrenatural que no se consigue ni a base de yoga, ni de tai chi, ni de autoayuda, porque es sobrenatural. C.S. Lewis, en su libro Cristianismo y nada más, tiene una frase muy interesante con relación a este tema. Dios se hizo hombre no simplemente para producir
mejores hombres de la vieja clase, sino para producir una nueva clase de hombre. Voy a repetir esta frase que es muy, muy interesante. Dios se hizo hombre no simplemente para producir mejores hombres de la vieja clase, sino para producir una nueva clase de hombre. Veamos brevemente, en un poquito más de detalle, en qué consiste esta transformación, la obra transformadora del Espíritu Santo. Es un proceso que ocurre en 3 pisos. Y si antes hablábamos de la ilustración del triángulo, ahora os animo a que imaginéis un edificio de 3 pisos. O si queréis, el fundamento abajo con 2 pisos, lo que más os guste. El primer piso, el fundamento, el ser. Primero los menciono y después los analizamos. El ser. En segundo lugar, el segundo piso, el ver. Y en tercer lugar, el vivir. Vamos a verlos. La transformación empieza con el ser. Ser una nueva persona, como dice Lewis, C.S. Lewis. Producir una nueva clase de hombre. Esto se inicia con el nuevo nacimiento. Recibimos una nueva identidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se expresa en un nuevo carácter, el carácter del que habla Gálatas 5, el fruto del Espíritu, el carácter del que hablan las bienaventuranzas, ser, una nueva identidad expresada en un nuevo carácter. Ya no soy lo que era antes. Lo cantamos en bastantes coritos e himnos. Nueva criatura soy. El segundo piso, el ser, nos lleva a ver desde una perspectiva diferente. Recibimos una nueva mente expresada en un nuevo propósito de vida. Una nueva identidad, el ser, va seguido de una nueva mente expresada en un nuevo propósito de vida. Es muy interesante que la palabra por la renovación de vuestro entendimiento, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, la palabra en el original nous es mente. Ampliaremos este punto en un momentito. Ser, nueva identidad, ver, una nueva mente, vivir una nueva vida. ¿Recordáis lo que decíamos esta mañana en aquella frase que se ha resaltado por parte de una de las hermanas? La vida, la fe cristiana no es solo un mensaje a creer, sino una vida a vivir. Una nueva ética, tenemos una nueva ética expresada en un nuevo comportamiento, porque creencia y vivencia son inseparables. Ser, una nueva identidad expresada en un nuevo carácter. Ver, una nueva mente expresada en un nuevo propósito de vida. Vivir, una nueva ética expresada en un nuevo comportamiento. Ser, ver y vivir como Jesús se convierte en el corazón, el meollo, el mallazo de la transformación, de la obra transformadora del Espíritu Santo. Esta es la meta de nuestra transformación. Estamos terminando. ¿Cómo puedo verlo? ¿Cuáles son las evidencias? Vamos a terminar haciéndonos un autotest para ver dónde estamos. Las evidencias de la transformación. Esta triple transformación, este edificio en 3 pisos, se manifiesta de muchas maneras prácticas, pero todas las podemos resumir en 2. Las 2 evidencias visibles de la transformación, de la santificación. Recordad que hablábamos de la santidad. Primera, un nuevo corazón. Recibimos un nuevo corazón. Un cambio, como decíamos esta mañana, radical, que va a las raíces y que es integral.
un nuevo corazón que es un cambio radical e integral. De nuevo, citando a C.S. Lewis, esta vez en su libro Milagros, lo expresó de esta manera: el hombre regenerado es totalmente diferente del no regenerado, ya que la vida regenerada, el Cristo que se forma en él, ¿recordáis? Cristo se ha formado en vosotros, el Cristo que se forma en él transforma toda su persona, espíritu, alma y cuerpo. Un cambio radical hasta las raíces, un cambio integral, espíritu, alma y cuerpo. Sin duda, Lewis tenía en mente las palabras de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, y el mismo Dios de paz os santifique. Crecimiento en santidad os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿veis lo integral, lo holístico? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el Antiguo Testamento Dios mismo explica este cambio con una hermosa metáfora, que estoy seguro, hermanas, que todas conocéis este versículo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué resumen más formidable de estas dos exposiciones? De hecho, habríamos podido terminar las dos exposiciones con estos dos versículos. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No vamos ahogados con la lengua fuera en este proceso de transformación, no, porque no es un proceso de autoayuda, es Dios el que pone su espíritu y nos capacita, nos transforma para que nosotros lo vayamos haciendo. Lo único que hemos de hacer nosotros es no oponer resistencia, dejarnos llevar. Y por último, un nuevo corazón es la metáfora del Antiguo Testamento, Ezequiel. En el Nuevo Testamento se nos dice que recibimos la mente de Cristo. Ojos nuevos, la mente de Cristo. A medida que el Espíritu Santo nos va cambiando, somos capaces de mirar todas las cosas y a todas las personas, incluidas las que no nos gustan, mirar todas las cosas y a todas las personas con ojos nuevos. Porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta nueva mirada es posible porque tenemos la mente de Cristo. Y la palabra aquí, mente, es la misma que aparece en Romanos 12:2. Somos transformados por la renovación de nuestra mente. Tenemos la mente, la palabra es exactamente la misma. Nos. Terminamos. La transformación que opera Dios en nosotros por su Espíritu Santo cambia toda la perspectiva de la vida. Pasamos a tener actitudes diferentes, nuevas prioridades, una nueva escala de valores, nuevas relaciones, una perspectiva de futuro llena de esperanza. Todo se ve de forma diferente. El apóstol Pablo lo resume de forma muy precisa. Andamos en novedad de vida. Que Dios nos dé la fe íntegra de los amigos de Daniel, un ejemplo a seguir, y que Dios nos libre de una fe débil que se deja arrastrar como el pueblo al pedir rey como todas las naciones. Que Dios os bendiga y nos bendiga a todas y a todos. Amén. Ha llegado el momento de la despedida y con ella la gratitud de la Junta Nacional a todas aquellas personas que nos estáis escuchando. Espero que haya sido un día de mucha bendición para vuestras vidas. Dios quiera que al año que viene podamos darnos un abrazo. Pablo, muchas gracias por compartir con nosotras la preciosa palabra de Dios. Que la gracia y la bendición del Señor le acompañen cada día de su vida. Sin un buen técnico no hubiera sido posible todas estas conexiones.
El técnico es el hermano Carlos Fumero. Carlos, que Dios le bendiga y le guarde. Reciba también la gratitud de toda la Junta Nacional. Os dejo estas palabras de Dios como despedida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo me quiero ir, que quiero seguir, por favor, por favor. Que quiero seguir. Vemos el próximo año en Peñíscola. Adiós, Juana. Adiós, Adiós a Juana. todas. Ha sido muy agradable. Muy hermoso veros. Saludos Un saludo para todas. Adiós.